Buenas, mi nombre es Julieta Montero y estoy a cargo de esta cuarta clase de Tramando ESI, que es sobre educación sexual integral y políticas de cuidado. Ni bien empezó este curso seminario, circuló por las redes una carta de repudio a la Ley Provincial de Educación Emocional. También la Subsecretaría de Educación de la provincia hizo una emisión de criterio cuestionando esta ley que tiene media sanción en el Congreso Provincial. Es una ley compleja, los y les invito a googlearla y fijarse de qué se trata. Pero bueno, la urgencia de ese debate nos llevó a, a repensar este encuentro y enmarcarlo y hacer dialogar la cuestión del cuidado con la cuestión de la educación emocional. Fundamentalmente porque a veces nos resulta muy difícil eh, oponernos a querer que los chicos estén bien en las aulas o a que los docentes respiren, como plantea Ana Abramowski en uno de los artículos que compartimos. Y entonces a veces necesitamos argumentos y necesitamos pensar con otros. Estas cuestiones que a veces vienen dadas como muy obvias y que son muy fáciles de digerir, esas partes de su encanto, y que entonces necesitamos complejizarlas un poco para poder eh, ver qué significan, qué nos traen y entonces qué podemos proponer en relación a eso. Entonces, bueno, en este encuentro les voy a hablar, voy a entrar por el cuidado, al cuidado de manera transversal, hablando desde la educación emocional. Bueno, el recorrido que les proponemos ya está en la imagen interactiva. La idea no era escribir tanto yo como hacerlos, invitarlas a leer a los que saben y a los que ya han hecho esto por todos nosotros. Y entonces en este breve video lo que voy a intentar es coserlo un poco y anudarlo a la cuestión del cuidado. En principio, el cuidado en relación a la ESI aparece habitualmente como respuesta a situaciones que irrumpen, ¿no? Frente a situaciones de vulneración de derechos en la escuela, la respuesta desde los equipos de orientación, los equipos distritales, los equipos de conducción, los docentes, es implementar políticas de cuidado que repongan y garanticen ese ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes de las escuelas, también de jóvenes y adultos. Y entonces es en ese caso, en las situaciones que irrumpen fundamentalmente, donde aparecen las políticas de cuidado y además también aparecen ahí donde antes hablábamos de prevención, ¿sí? Ya no queremos evitar que chicos, chicas y chicas tengan determinadas conductas, sino que lo que intentamos es darles herramientas para que se puedan cuidar, para que cuiden a los otros y para que puedan ser cuidados, ¿no? Y entonces pensamos en la conformación integral del sujeto desde este derecho al cuidado, ¿no? Y desde el derecho a aprender a cuidarse, que es una de las tareas de la ESI, ¿no? Donde aprendemos a cuidarnos, debería ser también con la ESI en sentido transversal. En los últimos años, de todas maneras, el cuidado y sobre todo en situación de pandemia, el cuidado se ha vuelto una categoría de alguna manera polisémica, parece polisémica porque muchos reclamamos el cuidado para nosotros mismos, para nuestras disciplinas, desde educación hablamos de cuidado, desde los feminismos y las teorías de género, cuando hablamos de infancias, cuando se habla de trabajo, cuando se habla de políticas públicas, el cuidado aparece como una categoría. En realidad significa más o menos lo mismo, ¿no? También Avon reclama para sí la idea de cuidado. Comparto en la imagen interactiva un corto eh, muy reciente donde hay ¿no? alguna polémica en el sentido de la apropiación de las demandas feministas eh, para, para la publicidad, ¿no? Y la simplificación de los mensajes eh, que hace muchas veces el mercado y que, bueno, insisto, nuestra tarea es complejizar. Pero entonces el cuidado aparece como un temón, ¿no? O sea, las tareas de cuidado en el hogar, quién las hace, quién es responsable, cómo las distribuimos. La escuela, una de las cosas, Marcelo Caruso lo planteó en una conferencia a principio de la pandemia, eh,
es un pedagogo argentino que vive en Alemania hace muchos años y que escribió, entre otras cosas, en coautoría La máquina de enseñar, un libro que en pedagogía leemos muchísimo, a pesar de que ya no está en actualidad. Y Marcelo Caruso decía que una de las cosas que apareció y se transparentó en la pandemia es que la escuela es una institución fundamental de cuidado. Nosotros necesitamos compartir el cuidado con las escuelas. Cuando digo nosotros, digo las familias. Compartimos todos los días el cuidado de los chicos, chicas, chiques con las escuelas. No solamente esperamos que aprendan, no solamente esperamos que participen, sino que también necesitamos que sean cuidados, ¿no? Y ahí hay un rol como que la escuela no quiere asumir. Bueno, no, esto no puede ser un depósito de pibes. Bueno, pero también lo es. Es parte, ¿no?, de la organización familiar del cuidado que garantiza el acceso al trabajo y otros derechos de los demás miembros de la familia. Entonces, bueno, la idea es definir el cuidado desde ahí, ¿no? Como un trabajo, como lo hace Faur en el artículo que compartimos, que es un artículo maravilloso, que está lejos por ahí de esta discusión, pero que habla de la ética del cuidado, que es un concepto de Buenaventura de Sousa Santos, ¿no?, que lo usa para pensar el sur, y para contraponerlo a las ideas de seguridad, ¿no?, y otras ideas complejas, y a eso habla de políticas públicas que asuman una ética del cuidado, que es esta idea de la corresponsabilidad y de la responsabilidad de todos con todos, sobre todo del Estado, en términos de garantizar derechos. Entonces, Faur en ese artículo define al cuidado como el trabajo de garantizar la dignidad de las personas en un sentido integral, ¿no? Y ese es un trabajo que también asume la escuela, ¿no? Y volviendo a esta pregunta, ¿dónde se aprende el cuidado en la escuela o para qué? Hay una respuesta reciente, ¿no?, que viene creciendo y tomando forma, que es la idea de que se aprende a través de la educación emocional, que es una traducción al ámbito de la educación de algunas ideas que circulan en la sociedad ya, ¿no? Hay una autora que también hay un artículo en la bibliografía complementaria, que es Sara Med. Ella habla del imperativo de la felicidad y habla del giro hacia la felicidad, ¿no? En los últimos años parecería que la obligación de todas las personas es ser felices y que la búsqueda de la felicidad es la más genuina tarea que los individuos tenemos sobre la tierra. Y de alguna manera la felicidad se convierte en una obligación. Quien no es feliz es porque no quiere, porque no puede, porque está dejado, porque no sabe trabajar sobre sí mismo. Se convierte en una tarea y se convierte también en un capital, ¿no? Quien es feliz es mejor que los demás, tiene algo que los demás no tienen. Y es un capital individual, ¿no?, en términos de desempeño, puede trabajar mejor, puede socializar mejor, es una mejor persona, una persona feliz, una persona con bienestar, pero también es un capital de los países, ¿no? Nos dice Sara Med en ese artículo y plantea que los países miden como parte casi del ingreso de sus habitantes los niveles de felicidad, ¿no? Y entonces es un capital y un indicador de desarrollo para los países. Entonces, hay este giro hacia la felicidad, nos hace, nos pone frente a la necesidad de desarrollar la habilidad de ser felices. Y eso implica gestionar las emociones, controlarlas, autorregularse, superar o eliminar las emociones negativas, poder producir y sostener, ¿no?, las emociones positivas y los verbos que aparecen con mayor frecuencia asociados a esta perspectiva son regular y controlar, ¿no? Los seres humanos tenemos que desarrollar la habilidad de controlar nuestras emociones frente al contexto y es algo de dimensión absolutamente individual, son los sujetos quienes deben desarrollar esa habilidad. Hay otra cuestión del mundo contemporáneo que se enlaza con este imperativo de la felicidad. Podría agregar ahí muy rápidamente que Slavoj Žižek, el sociólogo y politólogo eslovaco, plantea que, bueno, que en estos momentos la rebeldía pasa por asumir la desesperanza, ¿no? O sea, es casi como que
los de izquierda deberíamos asumir la desesperanza para pelear contra este mundo feliz que tenemos la obligación de sostener, que es un mundo primero interior y después exterior, ¿no? Lo otro que sucede es un giro social hacia la emocionalidad. Nosotros los argentinos tenemos un lema que resume esta idea, que es si querés llorar, llora, ¿no? La gran Moria lo planteó con una claridad supina. Lo siento así, y lo que yo siento es un valor de verdad que no puede ser discutido o interrogado por los demás. Un argumento, una discusión se termina cuando aparece, una discusión se termina cuando aparece, bueno, pero yo lo siento así, como si fuera un argumento y como si los argumentos no estuvieran hechos de otras cosas, ¿no? Que son explicaciones, que son ideas, que son datos, que son argumentaciones, que son otra cosa, están hechos de otra cosa, que no son la clausura del valor de lo que a mí me sucede. Entonces, lo que aparece es, bueno, esta idea de la necesidad de acompañar a los chicos en las escuelas y a los docentes también para que lidien con su malestar docente en esta cuestión de la educación emocional, que es transmitirles las habilidades individuales para que puedan participar, para que puedan ser felices, para que puedan conseguir el bienestar y para que convivamos armónicamente dentro de la escuela. Necesitamos que todos, cada uno, trabaje en el desarrollo de esas habilidades. Bueno, ahí hay muchos problemas, creo yo, ¿no? En principio, esto supone que la escuela antes de la educación emocional no enseñó nada sobre las emociones, o sea que ahora con la educación emocional aparece la cuestión de la regulación de las emociones. Bueno, muchos análisis de la escuela, sobre todo desde la teoría de género, plantean que esto no es tan así y que la escuela en realidad propuso un modelo y unas estrategias de regulación emocional, ¿no? En la escuela no se grita, no se levanta el volumen, no se corre por ahí, no se liberan las emociones. La emocionalidad escolar, si pensamos en el modelo tradicional, es una emocionalidad que también es autocontrolada y autorregulada, ¿no? Pero acá hay algo muy importante y ahí podemos traer, ¿no? una variable central. Traigo otra vez a Caruso y a la escuela como máquina de educar. Esa escuela como máquina de educar estaba pensada desde la perspectiva Foucaultiana, ¿no? La escuela disciplinaba, formaba sujetos todos iguales, eliminaba la subjetividad, eliminaba la emocionalidad, era una escuela racional, ¿no? Una escuela que le hablaba a las mentes y nunca a los corazones, que no desarrollaba el espíritu, que no tenía arte, una escuela en un modelo de sociedad disciplinaria. Charles Deleuze retoma a Foucault y dice, las sociedades actuales no son disciplinarias, son postdisciplinarias. Y ahí no es la institución la que disciplina, la que controla las emociones y las formas de subjetivación y los comportamientos, sino que lo que se distribuye es un imperativo de autorregulación. Las personas se tienen que autorregular, autocontrolar. Las sociedades postdisciplinarias son sociedades donde los sujetos, por su propia voluntad, asumen el desafío de controlarse a sí mismos. La regulación no es exterior. Bueno, de alguna manera la educación emocional viene a transformar la escuela en esa fábrica, ya no moderna, sino postmoderna, ¿no? Esa fábrica de generar una nueva emocionalidad que se ajusta perfectamente a las demandas del capitalismo. Un capitalismo donde una persona que se sabe regular no se deprime porque se quedó sin trabajo. No se enoja porque las decisiones de su empleo son arbitrarias. No se pelea con nadie porque su sueldo no le alcanza. En todo caso, si no es feliz con lo que tiene, es su propia responsabilidad. Y ahí hay un ajuste perfecto entre la subjetividad que propone la educación emocional y la subjetividad que el mercado espera que hoy encarnemos para trabajar en este mundo de hoy contemporáneo. Voy a cortar y voy a proponerles un nuevo video.